Pues nada, buenas tardes. En primer lugar, extender, ¿verdad?, la gratitud a Enrique Solana por esta invitación y mi sorpresa por esta invitación, porque es la segunda vez que me invitan. Así que el hecho de haber repetido es una verdadera alegría poder estar en esta tarde para hablar un poco cuando estamos en el, si no me equivoco, en el 20º aniversario del Aula Martín Lutero, y en este caso en el 10º aniversario también de la lectura de la tesis doctoral, de la cual quisiera hablar brevemente, nada más algunos puntos introductorios, nada más algunos aspectos importantes. Cuando empezaba a pensar cómo preparar esta locución en esta tarde, pues me di cuenta de que había demasiada información y era necesaria la síntesis para poder hablar en esta tarde en el tiempo que nos es dado, y además tendremos unas participaciones musicales, pero ya les digo desde ahora que se va a promover que todos los presentes unamos nuestras voces a la de lo que han estado ensayando. Este grupo que ha estado ensayando con tesón, con esfuerzo, con verdadera ilusión y con energía. Y le comentaba a Elizabeth Alemán, que es la directora, que aunque hay una persona que no ha podido estar con nosotros, queremos mencionarla igual que si hubiera estado en el grupo, y por tanto queremos que quede constancia. Y estoy pensando en alguien a quien muchos conocen, que es Andrés Alcántara Marín. Aunque en esta tarde no está con nosotros, es igual que si él estuviera cantando también y uniendo sus voces de esta manera. Pues vamos a ir comenzando entonces. Y no sé si alguien se preguntó cuando se hizo la lectura de la tesis o cuando se anunció esta conferencia, ¿por qué ese título anticipado de Suenen dulces himnos y luego Orígenes de los himnarios evangélicos en España? Evidentemente porque esa expresión Suenen dulces himnos es tomada de un cántico evangélico que fue publicado en 1876, lo tienen ahí en la pantalla, en la revista La Luz, y es una referencia o surge del Evangelio de Lucas capítulo 2, con el anuncio de los ángeles sobre el nacimiento de Jesús, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y luego viene gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Y precisamente quisiéramos iniciar cantando este primer himno, Suenen dulces himnos gratos al Señor, y uniendo todas nuestras voces a los del coro que ha sido preparado previamente. Dulces himnos gratos al Señor, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene y a la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios
Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Bien, es importante tener en cuenta ahora algunos conceptos previos. Vamos a tratar de no tener interrupciones por varias razones, pero una de ellas para agilizar el acto y así poder llegar a un punto importante dentro del tiempo que tenemos. Hay algunos conceptos previos que hace falta aclarar. Por ejemplo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un himno? Pues hablamos de un poema. El himno es un poema, tiene que ver con letra. Y en este caso es un poema que ha sido escrito para la alabanza de Dios, está dirigido a Dios. En segundo lugar, tenemos la idea de la música. Cuando hablemos de música, estamos pensando en la combinación de tres conceptos: la melodía, el ritmo y, cuando fuere oportuno, la armonía. La melodía o tonada es una sucesión de notas con un carácter propio. Y la melodía o tonada, en este caso, lo usaremos para referirnos a esa composición musical para cantar un himno. En el caso de los himnarios evangélicos o de los libros de música evangélicos, no siempre himnarios, pues cada una de las composiciones musicales o tonadas tiene un nombre. Se pueden identificar esas músicas a través de un nombre, y aquí tenemos algunos ejemplos. Podría ser cómo comienza un himno, Ein Feste Burg, que sería luego Castillo Fuerte es nuestro Dios en español. Podría ser el número de un salmo, porque en realidad lo que estamos cantando es un salmo. Se compuso para cantar un salmo, la melodía, por tanto, Old 100 o el viejo 100. También podría referirse a una ciudad como Nicea. Nicea fue una ciudad que se reconoce porque en ella, en el año 325, hubo un concilio en el cual se trató de la Trinidad. Uno de los himnos trinitarios más importantes se suele cantar con una música que se llama Nicea, por tanto. También podría ser el nombre de una persona. En el caso de un himno que se llama Firmes y Adelante, la música propia de ese himno, hace alusión a la esposa de un amigo del compositor del himno. Muy sencillo, porque el compositor del himno estaba pasando una tarde en casa de sus amigos, y cuando él compone esta música allí para Firmes y Adelante, decide que el nombre de la música sea el de la esposa de su amigo. Y como los creyentes evangélicos entienden por las Escrituras que cada creyente es un santo o ha sido santificado en Cristo Jesús, se llama Santa Gertrudis. Pero Santa Gertrudis era la esposa de su amigo en cuya casa había compuesto esta melodía. Tienen ahí incluso el nombre completo. También podría ser el apellido del compositor, como la música más conocida para cantar "Oh, qué amigo nos es Cristo". Ahora bien, estas tonadas se pueden utilizar para varios poemas o para varios himnos. Normalmente una misma tonada, y eso muchos presentes aquí les sonará la expresión de decir: este himno se puede cantar con la música de, porque esa tonada es apta para muchos otros himnos. El nombre de la tonada generalmente no se traduce, se dice en la lengua en la cual fue fijado al principio, aunque quizá en esta tarde nos permitamos alguna licencia y la traduzcamos para favorecer la comprensión. Lo normal es que no se traduzca, sino se mantenga en la lengua que fuera, y como una convención, los caracteres se suelen presentar todos en mayúscula, y diferenciamos el himno de la tonada porque la tonada, su nombre, se escribe con mayúscula. Cuando hablamos de armonía, estamos pensando en la unión de diferentes melodías. Generalmente hay 4 melodías, podemos decir así, 4 voces humanas,
la de soprano y la de contralto para la mujer. Generalmente, y pensando ahora en el siglo XIX y en los himnarios consultados, no aparece la palabra soprano, sino aparece la voz tiple, porque el nombre tiple es con el cual se identifica tradicionalmente en España a la voz superior de la mujer. Y nosotros aquí lo reconocemos con mucha facilidad porque tenemos un instrumento musical que viene de esta palabra tiple y que sabemos que es el timple, pero que está identificando simplemente a la voz más aguda, que equivale con la voz más aguda de una mujer. Tendríamos también para el hombre tenor y bajo, y por último ritmo, tendríamos una secuencia de repetición. Eso es lo que es ritmo, una secuencia de repetición. Ahora vamos a hablar algo de los himnarios relacionados con la Reforma. Quisiera leerles 2 versículos nada más de la Biblia en este punto, en Efesios capítulo 2, 8 y 9. No sé si alguno ha traído una Biblia, pero Efesios 2, 8 y 9 son 2 versículos a los cuales quisiera hacer lectura, y dicen así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay una reducción en 5 puntos que clarifican a qué se refiere eso de la Reforma protestante, que están reflejados en estos 2 versículos de Efesios capítulo 2. Sola escritura tiene que ver con que la Biblia es la única norma de fe. Sola fe se refiere a la apropiación personal de la obra de Cristo, creyendo y confiando en Él. Sola gracia se refiere a que el fundamento de la salvación está en el favor de Dios. Solo Cristo, porque es el único Salvador. Y en todo, solo a Dios la gloria, porque la salvación es una obra de Dios y Dios es el que salva al hombre necesitado. Ahora, cuando enfrentaba la tesis, me daba cuenta de declaraciones como las que hace Marcelino Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles, que dedica una parte interesante a hablar de los himnarios evangélicos del siglo XIX, y él dice que en general la musa protestante española es de una monotonía, insipidez deplorable y soñolienta. Pero me daba cuenta que en este contexto, que de por sí era adverso, que había descrédito, que había desprecio, también había desconocimiento, y muchas de las cosas que Menéndez Pelayo decía eran datos equívocos, eran datos erróneos. Él a veces se refería a un autor refiriéndose a otro, hablaba de un himnario hablando de un autor que no era. Por lo tanto, antes de poder enjuiciar, sería preciso reunir un corpus significativo y poder clarificar, al menos como un punto previo, antes de un enjuiciamiento. Por eso el proceso que se siguió fue el siguiente: se acudió a diferentes archivos y bibliotecas como los que aquí tenemos referidos, tanto en Madrid como en otros lugares. En el caso de Madrid estuvimos Apolos León Pérez aquí entre nosotros durante 10 días en la mayor colección, en la mayor biblioteca protestante en lengua española. No recuerdo cuánta era la cantidad, pero era un número exorbitante de cientos de miles de libros, incluidos incunables. Y ahí pasamos 10 días de trabajo intensivo y recopilamos 19 gigabytes de fotografías. Era un trabajo arduo, y debo reconocer que no podría haber sido hecho sin la inestimable ayuda de Apolo, que está aquí entre nosotros, a quien le doy la gracia. Aquí tenemos una muestra de cómo podíamos empezar una jornada, porque pedíamos algunos libros, hay himnarios, había también revistas y había diferentes textos que digitalizábamos y consultábamos, y cuando pedíamos uno nos traían 2 o 3 más. O sea que era algo realmente muy enriquecedor. No solamente himnarios, sino también revistas, porque hay que decir que hay himnos evangélicos que no son publicados primero en himnarios, sino en revistas. Revistas como cuáles, como El Alba, que tenemos aquí delante. El Cristianismo fue otra de ellas. El Eco Protestante, El Cristiano, esta muy bonita, dirigida a los niños especialmente, El Amigo de la Infancia. Y en estas revistas encontramos himnos, y en algunas ocasiones también encontramos el himno con su partitura. Entonces vamos ya a comenzar con el primer apartado que quisiéramos tratar brevemente en esta tarde. Quizás solo lo vamos a mencionar nada más por el tiempo del cual disponemos. ¿Cuál fue el alba o el inicio de la himnodia protestante española? Para ver algunas dificultades y contextualizar de manera muy breve.
ya lo acabamos de presentar. El término alba podría aludir a una revista, a una publicación que fue importante en la década de 1850, que llegaba a España de manera clandestina porque se editaba en Londres y era parte de esos libros prohibidos que no debían llegar y que no debían ser leídos, que tenían su castigo y su penalización. Pero también el alba nos habla evidentemente de la aurora, de la libertad religiosa en España. Y aquí tenemos que destacar dos aspectos. En primer lugar, la importancia de Cádiz, que va a ser un espacio clave. Escribe García Tejera que esta ciudad, que tenía una intensa vida cultural, va a ser importante por una tumultuosa y controvertida actividad política de los albores del siglo. Y seguramente si pensamos en Cádiz y el siglo XIX, todos pensaremos enseguida en el aspecto político y en la Constitución de 1812, esa primera Constitución de signo liberal que en diferentes periodos tiene su importancia en España. Si pensamos en el ámbito cultural, quizá podremos pensar en la llamada querella calderoniana, donde hubo un enfrentamiento acerca de dos posiciones literarias, y ahí tenemos a Nicolás Bonfaber, y a José Joaquín de Mora. Pero normalmente creo que no se suele decir entre los hitos de Cádiz del siglo XIX, y a mí me parece que esto debería ser un hito también de Cádiz en el siglo XIX, que es donde se publica el primer himnario evangélico en lengua española, es en Cádiz. Y es en el año 1835. Es excepcional incluso dentro de la obra del autor que lo publica, William Harris Rule, porque como tenemos reseñado a continuación, el resto de sus libros, que durante algunos años, estoy pensando en el periodo 33 al 42 que él entra y sale de España, todos sus libros fueron impresos en Gibraltar. Sin embargo, un himnario fue impreso en Cádiz. Y el resto de sus himnarios, o quizá en este momento diré libros de himnos, y no lo digo ociosamente, fueron publicados fuera de España. O bien en Gibraltar, que estuviera cerca, pero no era territorio español, o bien en Londres, o bien en Nueva York. Excepción hecha a lo que ocurrirá después del 69, cuando ya hay un periodo primero de libertad y luego de tolerancia religiosa. Es el primer libro de himnos protestantes en España, el compilador es William Harris Rule, y es interesante observar que es un autor inglés, pero que incorpora himnos españoles. Y así encontramos a Luis de León. No le dice Fray Luis de León, pero son salmos de Luis de León que incorpora ahí, y también de Tomás José González de Carvajal. Es un autor inglés, pero incorpora himnos españoles. Es algo interesante. Ahora, en segundo lugar, tenemos, también pensando en Cádiz, y ya le acabamos de mencionar a José Joaquín de Mora, porque ahora tenemos al primer autor español, el primer autor español que publica un himnario evangélico. ¿Dónde había nacido este autor? Pues había nacido en Cádiz. Seguimos todavía en Cádiz, aunque él publique este himnario en Londres. Estamos pensando en José Joaquín de Mora en el año 1857, la primera serie, y la segunda serie en el año 63, y por cierto muere en el 64. Este José Joaquín de Mora era el cónsul, entonces el cónsul de España en Londres. Pero como podrán observar, estos himnos y canciones espirituales se ofrecen a todos los que saben la lengua española por su amigo el editor. ¿Y quién es el editor? Pues nadie lo sabe, aparentemente. Además, él colaboraba con la revista El Alba, y algunos de los artículos del Alba eran escritos por José Joaquín de Mora. Y miren lo que dice ahí en una captura que tomé diciéndose del año 59, el himno que precede traducido al castellano por un protestante español que naturalmente no quiere dar su nombre. Sin embargo, sabemos por fuentes de la época que se trataba de José Joaquín de Mora. Un detalle interesante es observar que hay por lo menos una similitud entre los dos himnarios. Y es que hay un himno inglés que los dos traducen. Entonces, si hay un punto de encuentro, es un himno que los dos traducen, que está basado en Apocalipsis 5, versículos 11 al 13, y que en la versión de Harris Rule empieza levantaos hermanos con cántico pío, y en la versión de José Joaquín de Mora, venid nuestras voces alegres unamos. Y por cierto, los dos himnos se siguen usando en la actualidad. Curiosamente, el del autor inglés se sigue cantando en España, y el del autor español se canta en Hispanoamérica, también en España, pero fuera de España quizá menos.
Ahora, otro aspecto destacado son los anhelos de libertad que se van a plasmar en esta época por parte de los evangélicos. Hay diferentes aspectos como la libertad de conciencia, de reunión, la libertad educativa, la enseñanza libre o la abolición de la esclavitud, porque todavía hasta 1886 en Cuba, que era territorio español, existe la esclavitud. Pero a lo que le van a prestar más atención es a la libertad de culto. Así que en el ALBA se presentan artículos como este, diciéndose que es la primera de las libertades y que faltando esta libertad ninguna otra tiene sustento y que las constituciones, que sabemos que en esta época fueron efímeras, pues van a ir una y otra, porque estas las dicen la principal, la fundamental, la más importante. Hubo en el año 1869 el principal momento de libertad religiosa en España, que fue muy breve, duró realmente 5 años nada más, luego se pasaría a la tolerancia religiosa. Y en este momento Juan Bautista Cabrera escribirá hablando del fundamento de todas las libertades y alegrándose de ese momento en el cual la soberanía nacional había dado esta libertad. Voy a ir indicando a que los músicos puedan irse preparando para enseguida poder continuar. Pero en estos anhelos de libertad se van a plasmar también en los himnos. Se van a plasmar en los himnos, pensando en un versículo bíblico que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hay 3 himnos relacionados con la libertad. El primero es de Rull, y es una intercesión por la España, según él la llama. Ahora, Rull, que había estado de Gibraltar a Cádiz y de Cádiz a Gibraltar, después de ciertos antecedentes que no puedo incidir en ello, él desarrolla no solamente una actividad teológica, sino él abre una escuela en la cual puede dar enseñanza gratuita para los que no pudieran pagar la módica cantidad de 5 reales. Y él hace una serie de trabajos, digo, tanto teológicos, evangelizadores, pero también culturizadores. Pero, sin embargo, a pesar de tratar de acogerse a las normativas vigentes y a pesar de haberle sido enviado un investigador que llegó en secreto, alguien que iba a hacer una inspección un día sin previo aviso, con el intento de encontrar algo que estuviera fuera de la ley y poder cerrar sus escuelas y todo lo demás, el informe fue: no hemos encontrado nada que esté fuera de la jurisdicción de la legislación presente. Pero finalmente Rull no solamente le cierran su escuela, le evitan su trabajo evangelizador, sino lo expulsan de Cádiz y él tiene que marcharse de España. Esto ocurre por el año 39. Sin embargo, un poco más adelante, él escribe este poema, donde habla de la libertad, de la tiranía, de la mentira, y que luzca la verdad en España. Él, expulsado de España, intercede por España. Tal vez está pensando en esos versículos que dicen: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habiendo dicho Jesús: yo soy la verdad. Él pide, por tanto, de esta manera. Y está incorporado este poema en todos sus libros de himnos que he podido consultar entre el año 42 y el 80. A continuación, la segunda oración en este sentido es anónima y está publicada en el año 69, precisamente cuando comienza a haber libertad, que digo, fue breve, y a Juan Bautista Cabrera y a Lama le fue dicho por el general Prim que a partir de aquel momento podrían ir con la Biblia en la mano y predicarla por toda España. Entonces aparece este himno que dice: clama en su oscuridad pidiendo libertad. Y vamos a pasar a cantar este himno.
Sí, benigno Jesús, ya harás que tu cruz y la luz de libertad. No permitas, oh Dios, sobre la peste atroz de otro alumar. Evita con tu amor de la guerra el furor que deja en derredor luto mortal. Diga tu pueblo aquí que humilde viene a ti de esclavitud. Muestra tu dulce faz y en él abundarás consuelo, gozo y paz, gracia y virtud. Y cuando investigaba, cuando preparaba la tesis, me llamaron mucho la atención estos tres himnos. El tercero es de Juan Bautista Cabrera, del año 71, y él lo llama Plegaria por la Patria. Notarán cómo tenemos ahí destacada esa expresión. Sobre la tierra que por patria amada te plugo darnos, libertades brillen. Siempre la luz está presente en todos estos poemas. Y no consienta que se forjen nunca yugos que humillen. Lo tenemos en cada uno de los himnarios que él publica en el año 71, en el año 78, en el 87, y también en su antología poética que es del año 1904. Así que está muy presente en cada una de ellas. Y a modo simplemente de detalle, debo decirles que en este himno de Juan Bautista Cabrera, que era alguien muy meticuloso, un verdadero erudito en todos los aspectos, en todos los sentidos, él hace que esta plegaria por la patria concuerde con la oración del Señor o con el Padre Nuestro. Por lo tanto, veremos cómo están cada uno de esos elementos. Padre Nuestro que estás en los cielos corresponde con la mirada al trono excelso, don excelsa gloria. El santificado sea tu nombre, esa palabra corresponde con que todos te rindan el debido culto. Venga tu reino, está en tu reino sea nuestra amada patria. Hágase tu voluntad, están las expresiones, tu voluntad, la ley que veneremos. El Padre Nuestro de cada día está en a cada hombre la abundancia dale que necesita, que no haya pobreza en España. Perdónanos nuestros pecados, está en míseros somos, lo confiesa el labio. Estamos confesando nuestros pecados y de manera muy interesante, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él lo desarrolla como si fuera un bosquejo en tres aspectos. Habla de la ausencia de libertades, de los yugos que humillan, que no haya yugos que humillen. Habla de la guerra, que nunca brille la fulmínea espada. Y habla de la enfermedad, danos la salud, aleja de nosotros o evita cólera y peste. En segundo lugar, queremos decir algo acerca del conocido himno de la Reforma. El himno de la Reforma nos hace retroceder en el tiempo hacia la Alemania del siglo XVI. Luego retornaremos a la España del XIX. No tenemos la certidumbre del momento en el cual este himno con su correspondiente tonada fueron compuestos. Se han dado diferentes posibilidades. La primera es relacionarlo con la dieta de Worms en el año 1521, cuando Lutero, tras sus 95 tesis y algunos pocos escritos, se le conmina a retractarse, pero él dice que su conciencia está presa por la palabra de Dios y a menos que hubiera argumentos convincentes y apoyados en las Escrituras, él no debe ni puede retractarse. Algunos piensan que este es el momento en el cual Lutero habría compuesto el himno, pero no hay ninguna prueba a ese respecto. Justo a continuación, en un acto de misericordia y de protección, Lutero es raptado y es confinado en un castillo.
por Federico el Sabio, que quiere protegerlo, porque a partir de esa declaración de Lutero, Lutero es un proscrito, e incluso si se le asesina no habrá sido cometido ningún delito. Lutero está perseguido, Lutero es una persona cuya vida corre riesgo, así que Federico III decide protegerlo y lo encierra para su bien en el castillo de Wartburg, donde por cierto él aprovechará ese año de encierro para traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán desde el griego. Algunos piensan que Lutero, cuando diga castillo fuerte, está contrastando y está diciendo que aún más fuerte y más poderoso que las almenas y que las torres del castillo en el cual yo he estado protegido es Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Pero todavía en esta época no había posiblemente Lutero, al menos no lo había dado a conocer este himno. En tercer lugar, se piensa en el año 1527, cuando mueren los dos primeros mártires de la Reforma Protestante. Se menciona esto porque previamente en una situación anterior, en una situación previa, ya Lutero había dedicado un himno a algunos que habían sufrido por la fe, pero tampoco en este momento podemos decir que ocurriera. En el año 1529 tenemos la Dieta de Spira, otra ocasión, en la cual en este caso son los príncipes alemanes los que se niegan a obedecer, en este caso a participar en unas procesiones y en unas situaciones religiosas que son contrarias a su conciencia, y estos príncipes alemanes incluso dicen que están dispuestos a poner sus cuellos y a que si es necesario les quiten allí la vida, pero que no van a ceder. Y se piensa que esta pudiera ser la ocasión en la cual Lutero en algún lugar estaba cantando quizá este himno Castillo Fuerte. Sí es seguro que ya para el año 1530, cuando se presenta ante la Dieta de Habsburgo, la confesión que lleva el mismo nombre, sí se sabe ya que para esta época, que es en el momento en el cual se afirma la libertad religiosa en Alemania, sí se sabe que en este momento evidentemente sí se estaba ya cantando, y los príncipes, o bien al inicio, pero posiblemente también después, salieron cantando este himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Se supone, esto es una suposición, que en el año 1529 pudo haber estado publicado en Cánticos Sagrados, pero es un himnario que no se conserva, al igual que el anterior de 1528 que solo menciono a Hans Weiss. La primera publicación conservada es del año 31 y lleva como título el Salmo 46, Dios nuestro refugio y poder, porque Lutero se basa en los primeros 3 versículos del Salmo 46. Aquí tenemos la primera publicación conservada del año 31 y podemos ver el título y como dice el nombre de Martín Lutero. Ahora, ya estamos pensando en 1531, pero en el año 36 ya está traducido al sueco y en el 39 está traducido al inglés, aunque esta primera traducción prácticamente pasó sin ser muy conocida, no tuvo mucha trascendencia. La que tuvo uso común espera hasta el año 1722. Esto se debe a que en Inglaterra se usaba más salterios que himnarios, aunque no podemos hablar de ese asunto. Pero, ¿y la primera traducción castellana para cuándo? Pues yo me fijé, era un detalle interesante, cuando estaba haciendo la tesis, me fijaba en los errores de datación en muchos casos. Por ejemplo, tomé este himnario de oración 21 del año 2006, un himnario español, donde se decía que este himno Castillo Fuerte, creo que lo están viendo, habría sido traducido en 1887. Sin embargo, ya está traducido en 1871. Y la traducción española fue la base de la traducción al portugués en el año 1886. Por lo tanto, vemos cómo habría sido impensable una traducción de esta manera. Y este es un detalle interesante, solo lo menciono, la traducción al catalán espera hasta el año 1966, pero va por otro lado, porque aquí ven que tenemos alemán, inglés, castellano, incluso portugués, esta no está dentro de ese mismo ámbito. Aquí tenemos año 71 y tenemos este himno que aparece en este himnario y justo después aparece en esta revista, en El Cristiano. Voy a tratar de tener un poco de prisa para ganar algo de tiempo. Ahora tenemos aquí, quisiera leer con ustedes, si lo pueden buscar junto conmigo, Colosenses 3:16, para hacer notar enseguida
Vamos a hacer notar enseguida himnarios según el ámbito de uso. Colosenses 3:16 es un versículo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque este versículo va a ser muy importante para lo que hemos de decir ahora. Ya hemos mencionado que Lutero traduce la Biblia al alemán en el año 1522. Y en aquel tiempo se consigue, como dice Philip Schaff, quizá un poco parafraseado, pero él dice que la Biblia fuera el libro tanto en la capilla, en el hogar, como en la escuela. Y para el año 34 tenemos al alemán la traducción de la Biblia completa. Y esto se va a basar en dos principios fundamentales, el primero de los cuales es el libre examen. El libre examen está entroncado en otro versículo de la Biblia que dice Jesús: escudriñad las escrituras. Las escrituras es la Biblia. Escudriñad las escrituras. Entonces, si hay que escudriñar las escrituras, es preciso el libre examen, el examen personal o individual. ¿Y cómo se va a llegar a un examen personal o individual si la Biblia está escrita en un idioma que no podemos entender, como es el latín, que no podemos leer y que no podemos discernir? Por eso hace falta la lengua vernácula. Por eso hace falta la impresión de ejemplares para el uso individual, para que cada uno tenga su Biblia y pueda examinar por sí mismo lo que ella dice. Por eso la Biblia llega a ser el libro del creyente. Hemos puesto ahí a los evangélicos o protestantes, se les llama al pueblo del libro, y también muchas veces el pueblo de los dos libros. ¿Cuáles son los dos libros? Será la Biblia y el himnario. O en el caso de las iglesias asociadas con la impronta de Calvino, el libro y el salterio, la Biblia y el salterio, el libro de Salmos. Así, recordando a Ruhl, miren cómo él introduce, porque Ruhl también, pasamos de Alemania a España, Ruhl también traduce, en este caso del griego al español, la Biblia. Me refiero ahora al Nuevo Testamento, inicialmente los 4 evangelios, y en la introducción que hace en 1841 dice que su propósito es que se inclinan a estudiar por sí mismos el código sagrado. Ahora, el eficaz mantenedor del archivo de Enrique Turral en Galicia, que se llama Marcos Gago, y que ha sido siempre alguien de mucha ayuda en mis investigaciones, en su momento me mencionó un himno de Enrique Turral muy interesante, porque hace una definición del protestantismo desde España. Dice: protestamos contra el mal. Protestante tiene que ver con una firme declaración, pero seguramente a Enrique Turral le burlarían, se reirían, como algunos dicen: ¿y contra qué están ustedes protestando? Que no es el sentido de protestante. Pero él escribió este himno y dice: pues miren, protestamos contra el mal y afirmamos o declaramos: escudriñad la palabra de verdad. Desechamos lo que en la Biblia no se puede encontrar. El segundo principio fundamental sería el culto participativo. La Reforma Protestante dice que un principio bíblico es el culto participativo, que tiene que ver con el sacerdocio general de los creyentes o el sacerdocio universal de los creyentes. Y eso lleva como una consecuencia necesaria que el canto no puede estar limitado a ciertas personas, el canto no puede ser de uno frente a otro, el canto tiene que ser congregacional, porque todo creyente es un sacerdote. De esta manera, y pensamos ahora en el ámbito hispánico, tenemos a Juan Bautista Cabrera que dice: en el ejercicio y uso de los dones somos levitas, pero en el de la adoración somos sacerdotes. Está citando Primera de Pedro, capítulo 2. También en Argentina, en la introducción de un himnario de Juan Nachten, se hace una contraposición muy bien explicada entre lo que llama Nachten el sistema teatral, es decir, solo escucha, y el sistema popular de participación directa en el canto. Lo mismo ocurrirá con Mateo Cosidón, la lira sagrada, impresa en Madrid, donde dice que en las asambleas cristianas todos cantan. Y más adelante dice que los himnos son coros espontáneos en los que todos toman parte. Está hablando de este principio. Ahora, estamos en Alemania, 1524, es un año importante porque se editan 4 himnarios. Tenemos un himnario para uso eclesial. He puesto la traducción sería el libro de 8 himnos y sería el primer himnario protestante.
También allí en Alemania aparecen 2 ediciones de Enchiridion. Aparecen 2 ediciones por una razón sencilla, porque la primera se agota y rápidamente hay que hacer una nueva. Y cuando se hace la segunda se añade uno más, un himno más. En ese caso había 18 himnos de Lutero. Sería para uso doméstico en el hogar. Y en tercer lugar tenemos de Johann Walter las primeras armonizaciones de himnos en este himnario, que creo que es algo así como himnos y cánticos espirituales, algo así, pero tienen intención pedagógica porque es para uso escolar, es para uso en las escuelas. Esta es una clasificación que debemos retener. Tenemos himnarios para uso eclesial en la capilla, por lo tanto, para uso escolar en el colegio y para uso doméstico en el hogar. Espero que me vayan siguiendo bien. Porque cuando llegamos a España, a la Segunda Reforma, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Nosotros podemos encontrar himnarios que han sido preparados para uso en la capilla y por lo tanto aquí les he traído el primer himnario evangélico publicado en España, la Lira Sagrada, aproximadamente 1868, y tiene letra y tiene también partituras. Pero en segundo lugar, hemos traído también un himnario que se llama el Cancionero Escolar, que sería, como su propio nombre indica, para uso en el colegio. Y en tercer lugar, y esperemos que el esquema vaya bien, porque si no va bien el esquema, el docente se nos viene abajo, necesitaríamos en tercer lugar, ¿qué podrá ser esto? Enchiridion. ¿Saben qué significa Enchiridion? Del tamaño de una mano. Libro del tamaño de una mano. Y este librito de poesía era para uso doméstico, para uso en el hogar. Y entonces tenemos exactamente en España la misma condición de los mismos tres tipos de himnarios. Aquí simplemente tengo una relación de lo que ocurre en Alemania, del primer ese himnario para uso eclesial, el libro de 8 himnos, con ese énfasis que dice cánticos y salmos de acuerdo a la palabra de Dios de las Santas Escrituras, con los autores que eran Martín Lutero, Esperatus y Justo Jonas. Creo que aparece ahí anónimo, pero se entiende que es el autor, el destacado Martín Lutero. Las 2 ediciones de Enchiridion que ya hemos mencionado, ven que sería un Enchiridion o libro del tamaño de una mano, es lo que está diciendo ahí. Y por último, y aquí tenemos a Johann Walter, muy interesante porque aquí tenemos que el cancionero que tiene intención escolar es armonizado a 4 voces. Los anteriores no, los anteriores solo tienen melodía, pero aquí está armonizado a 4 voces porque la intención es que los jóvenes puedan aprender algo eficaz y puedan educarse en la música y puedan educarse en las artes. La música sería un medio eficaz de educación y Lutero piensa que el educador que no sabe cantar no es un buen educador. Él piensa que una cosa va junta con la otra y que si alguien tiene buena voz tiene derecho a una beca escolar por esa condición. Y ahora Lutero escribe y tenemos, por ejemplo, algo muy llamativo, sermón para que se manden a los hijos a la escuela. Miren qué título. Y en ese sermón Lutero dice que es un arte diabólica, son sus términos, es un arte diabólica despreciar la palabra de Dios, y tal vez todos estaban de acuerdo que era un arte diabólica despreciar la palabra de Dios, pero dice que también es un arte diabólica, lo pone a la misma altura, despreciar la escuela y despreciar la enseñanza. Por tanto, él habla también de la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas que sean gratuitas, que sean públicas, que se admitan a niños y a niñas, y que las enseñanzas artísticas tienen que tener parte en el programa educativo, que la condición humilde de cualquier familia no puede impedir. Tienen que ser atendidos abundante y diligentemente, ya provisionándoles de todo. Y vamos a asomarnos un momento. Yo voy a invitar ya a los que van a participar, que creo que va a ser un dúo, si no me equivoco, a continuación, porque es muy interesante. Quizá aquí todavía hay más que investigar y más que buscar, pero es muy interesante ver libros de música e himnarios para escuelas diarias o dominicales en este lapso de tiempo que hemos analizado. Simplemente voy a pasar porque entendemos que el tiempo avanza. El que tengo aquí en la mesa es el Cancionero Escolar, que tiene 2 ediciones de 1888, y la segunda es una edición póstuma porque Sebastián Cruellas, que es su autor, muere en el 89. Y por cierto, digo algo solo de paso, es el primero que traduce parte del Mesías de Händel.
El Mesías de Händel comienza a conocerse en España por Sebastián Cruella, que comienza a hacer una traducción que ha concluido, creo que no hace tanto, esa traducción, ¿verdad?, en la península por algunas personas muy bien preparadas. Y yo tengo un ejemplar que generosamente alguien aquí presente me obsequió y estoy muy agradecido. El cancionero escolar, vamos a ver si de este en concreto, vamos a intentar asomarnos ahora a un día dentro de una de estas escuelas evangélicas gratuitas. Ahora, tomando la idea de la enseñanza musical, estos himnarios no empiezan por el himno número 1, sino empiezan por una introducción a solfeo, porque se trata de que hay un valor pedagógico. Los niños tienen que aprender las notas musicales, tienen que saber cada una de sus características, pero hay algunos que me han llamado mucho la atención, hay muy interesantes, algunos como la abejita, por ejemplo, está muy bonito el de la abejita. O hay algunos que son poco más serios, pero también muy hermosos, que hablan de la esclavitud y de no a la esclavitud, y cómo los niños debían entender que eso debía ser abolido, no debía haber esa distinción que todavía existe. Pero hay algunos muy peculiares y he elegido 3 que quisiera, en este caso solamente los escucharemos, yo creo, porque son poco conocidos. Empezamos con este que se cantaba, miren, para ir al recreo. Pero claro, yo sé que los niños salieron contentos al recreo. Pero, a veces lo bueno es breve y se acaba. Y entonces, yo no sé si ustedes, pero yo me imagino, es quizá una imaginación mía, que este canto más bien lo empezarían las maestras o los maestros, supongo yo. No lo sé, vamos a escucharlo a ver. Es una suposición mía, vamos allá.
qué bonito sería entrar a clase los niños mientras se cantaba y mientras se decía todo esto. Pero bueno, hay otro momento importante que todos los docentes, y aquí hay algunos docentes, todos los docentes reconocemos muy bien, que es cuando llega el final del día. Y entonces también había para cantar al terminar la jornada. Formaba parte de estas escuelas el examen musical, el cantar a voces, el cantar a coro, era muy importante. Vamos ya a ir preparando el siguiente himno y hemos dicho que en este caso, por ejemplo, Cancionero Escolar de Sebastián Cruellas es del año 1888, pero no es el inicio de estos himnarios pensados para los niños. Hay que pensar en el año 1867, cuando se publican como fascículos una revista que se llama La Estrella de Belén, que tuvo mucho uso, se publica en Nueva York, pero tuvo mucho uso en todo el ámbito protestante de uno y otro lado del Atlántico, y en España circuló profusamente. Yo estaba muy triste y apesadumbrado cuando hice la tesis, porque no encontré por ningún sitio, sé que había, pero no encontré en todas las puertas que toqué ni un solo ejemplar de La Estrella de Belén. Pero un buen día recibí un correo de alguien que muy generosamente había leído mi tesis y me dice: yo sé que usted no tiene esto, así que le envío una copia digitalizada. Y mi alegría fue inmensa cuando pude consultar por fin cada uno de los números de La Estrella de Belén. Entonces se usaba inicialmente La Estrella de Belén, entre otras cosas, en estas escuelas, en las escuelas diarias y también en las dominicales. Desde el año 1867 se publicó en Estados Unidos, en Nueva York, pero digo, circuló profusamente por España. Tomé esta referencia de la revista El Cristiano, donde se hablaba mucho de los niños, y me llamó la atención esta historia, este relato. Dice: de Barcelona nos escriben lo siguiente, Cristiano salía en Madrid. Hace poco cayó enferma una joven que frecuentaba los cultos evangélicos en la Barceloneta. Su hermana menor era discípula de la escuela diaria evangélica del mismo distrito. Esta niña tenía un mal que no admite cura, una inflamación interior. Por 2 semanas la pobre joven sufrió terrible agonía, estando algunas veces fuera de sí a causa de sus dolores, pero durante el curso de su enfermedad cantaba casi continuamente 2 cánticos muy conocidos de los niños de nuestras escuelas dominicales. Uno de ellos era Del trono eterno en derredor, y el otro que vamos a escuchar a continuación es Yo voy viajando, sí, al cielo voy.
Y con las palabras de estos cánticos sobre sus labios fue traspuesta, lo creemos, al mundo donde no hay dolor, ni llanto, ni muerte. Aquí tenemos la estrella de Belén para que ustedes puedan ver dónde se publicó en el año 1867. Vamos a ver si podemos hacer ahora rápidamente algo interesante. Creo que no se conoce, es poco conocido, pero quizá podríamos unirnos en una parte sencilla que dice al cielo voy. Las dos primeras veces es de una manera y la última es de otra, pero nos van a ayudar cantándolo un par de veces solo esa parte para que luego, al menos ahí, nos podamos unir todos si así lo desean. Adelante. Al cielo voy, al cielo voy. Repetimos eso otra vez para ver si lo podemos tomar. Al cielo voy, al cielo voy. Vale, y ahora el último, que es un poquito distinto nada más. Vamos a ver cómo sería. Los dos primeros son iguales, el último es un poquito distinto. Vale, una vez más con este y ya empezamos. Al cielo voy. Adelante. Bien, tenemos que pasar a continuación a mirar la tipología musical protestante. Quizás sea un momento en el cual pueden permanecer, porque vamos a cantar quizá de manera más seguida. Vamos a pensar ahora especialmente en el aspecto musical. En el aspecto musical es lo que vamos a pensar en esta parte de la presentación. Hay unos autores que en el año 1980, Eskew y Malread, ellos hicieron una muy interesante clasificación de tipos musicales protestantes a partir del coral luterano y a partir de la monodia calvinista. Hicieron una serie de clasificaciones. Luego esta clasificación es revisada por el musicólogo chileno Cristian Guerra Rojas,
Y realmente lo que yo hago en este caso es, por un lado, comprobar que cada uno de estos tipos musicales aparecen en España en la llamada Segunda Reforma, pero también intenté, no sé si lo conseguí, un intento de armonización terminológica, posiblemente todavía mejorable o seguramente todavía mejorable. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un breve recorrido por algunos de estos tipos musicales protestantes. Como dice Garbini, la música sacra tiene un nuevo inicio en Lutero, donde van a partir diferentes modelos musicales. El coral luterano o coral protestante o simplemente coral comienza en 1524 con ese Johann Walter que mencionamos en su momento, y tenemos a Lutero como uno de los importantes compositores, pero Walter como un armonizador. Armoniza a 3 y a veces incluso a 5 voces. No siempre nos llega tal cual Lutero o Walter lo habían dispuesto, en algunas pequeñas modificaciones, porque por ejemplo a veces la voz principal es la del tenor, y para nosotros hoy la voz principal evidentemente es la de la soprano. Pero en sustancia sí nos llega tal cual, teniendo en cuenta también algunas aportaciones posteriores de Johann Sebastian Bach, que hizo notar su importancia también en estas tonadas. Yo aquí voy a tratar de ser breve para que podamos ir viendo cada uno de los ejemplos. Y en primer lugar, Ein feste Burg, que es la tonada propia de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y de aquí en adelante sí, por supuesto, doy por sentado de que todas las voces se van a unir para poder juntos cantar a partir de este himno. Castillo Fuerte es nuestro Dios, la tonada Ein feste Burg. Astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aún mal de su grado. Esta palabra del Señor
a nuestro lado, que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino heredará. En segundo lugar, y también en el siglo XVI, tenemos que pensar en otra vertiente musical protestante, en este caso relacionada con Juan Calvino. Juan Calvino tenía la intención, el propósito de que la palabra de Dios, directamente la palabra de Dios, se hiciera cantable. Por eso él quiere que los hombres hablen a Dios usando la palabra de Dios, y por eso se preparan los salterios metrificados, en lo cual él supervisa, y tenemos a diferentes autores que preparan, en este caso el canto congregacional, al igual que en el caso de Lutero era un canto a capela, por eso han cantado a capela ahora y también lo harán a continuación. Y el uso de la coral era para el canto doméstico y escolar. Calvino también establece una hora diaria de cántico en la escuela. En la escuela pública hay una hora diaria en la cual se tiene que estudiar el canto. Vamos entonces a escuchar ahora, según el Salterio de Ginebra, sería el Salmo 134. Pero vamos a escuchar el Salmo 100 porque en este caso William Ireland Knapp en 1870, cuando él propone una traducción del Salmo 100, usa la música que originariamente era para el Salmo 134 en francés, en Ginebra, pero curiosamente en Inglaterra se había popularizado para el Salmo 100, por eso la melodía verán que se llama Old 100 o el antiguo 100. Nos referimos a la melodía tradicional para cantar en este caso el Salmo 100 e igualmente podemos unir nuestra voz. Sincero y puro hasta morir. Y por supuesto, a continuación, estos tipos musicales, aunque tengo que ser breve por necesidad, debo decir que todos ellos derivan de los dos anteriores, y algunos incluso recogen características de ambos, del coral luterano o coral
y de la monodia calvinista o de la coral calvinista si pensamos en el caso de las escuelas. Hemos oído en una forma coral, como sería en una escuela. Tenemos a continuación la coral metodista, ya estamos pasando del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y habría 4 subtipos y simplemente destaco que el que es seleccionado tiene una estructura arquitectónica. Y es bonita la metáfora porque estamos pensando en un edificio que comienza a ras del suelo, ¿verdad? Pero poco a poco se va elevando hasta que llega a su máxima altura. Y la idea de la melodía, estamos pensando ahora en melodías, en composiciones musicales, es que el final de esta melodía es la máxima elevación dentro de la escala. Por eso se habla de una estructura arquitectónica, porque es la nota superior, la última, la más alta. Vamos entonces a Darwal, y esta melodía, que inicialmente era compuesta para el Salmo 148, en España se utiliza desde 1882 para este himno Salud hay para mí. Contemplar por fe a Cristo el Redentor, Jesús barra, humana amor y por su salvación murió. Las llagas de Jesús, cuán elocuentes son, expian mi maldad, me hablan de perdón y mi rescate elevo allí, pues que murió Jesús por mí. Reconciliado soy, la voz de Dios oí, cual hijo de su amor, llamándome hacia sí, su espíritu mi Dios me dio, y sé por el que me aceptó. La nota más elevada en la escala es la última. Pasamos ahora a la coral Lied presbiteriana, en la cual Lowell Mason fue muy importante. Era un banquero. Lowell Mason era un banquero. ¿Qué tiene que ver un banquero con la melodía evangélica, con una tipología nueva evangélica? Pues miren, era alguien autodidacta, pero interesado por la formación musical. De hecho, el primer libro que le publican, se lo publican anónimamente. ¿Cómo un banquero va a estar publicando un libro de música?, pensaba él. Pero él llegaría a ser el presidente de la Haydn, tenemos ahí el nombre, Boston Handel and Haydn Society, por su importancia. Fue el introductor de la educación musical en las escuelas de Nueva York y de Boston. Popularizó el canto científico, introdujo nuevas maneras de notación o de escritura musical para facilitarlo a todos y llegó a publicar más de 50 himnarios con teoría musical. Lo que vimos antes en el cancionero escolar es una herencia de Lowell Mason. Y como son himnos pensados para las escuelas, son muy sencillos. Solamente usa 3 acordes: tónica, dominante y subdominante. Un ejemplo que vamos a ver es la tonada Topladi, que llega al español en el año 1875 para cantar Roca de los Siglos. Esto es un ejemplo simplemente de un himnario que él editó, y pasamos a Roca de los Siglos. Podemos, como hemos dicho, unir con fuerza también nuestras voces si conocemos el himno. Roca de los siglos tú, fuiste herida sin por mí,
anhelando la salud. Yo me escondo, Cristo, en ti, de la ira, sálvame, de mis culpas lávame. Aunque fuere siempre fiel y lloraré sin cesar, el pecado no podré justificación lograr, ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Mientras tenga que vivir en el valle mundanal, cuando tenga que subir a tu justo tribunal, cúbreme de tu piedad, roca de la eternidad. Pues en este caso hemos tenido solo 3 acordes y es una de las máximas que emplea en este caso Lowell Mason. A continuación tenemos ahora en el Reino Unido el coral Lead anglicano. En este caso sí hay una verdadera riqueza y variedad de acordes, es una de las características, pero se puede reconocer con mucha facilidad este tipo musical porque se repiten notas en la melodía. A continuación pasaremos a un himno cuya tonada es Nicea y el himno es Santo, 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 y si se fijan, Santo tiene 2 sílabas, ¿verdad? Hay 2 notas musicales, es la misma nota. Para cada uno de santo, para cada una de esas palabras, solo se emplea una nota que se repite, porque la pauta es la repetición de notas. Ocurre también en otro caso como esa tonada de San Gertrudis de Firme y Adelante, que se repiten hasta 5 veces seguidas la misma nota. Aquí no hay quizá tanta repetición, pero fíjense que sí hay continuas repeticiones. Vamos allá. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de luces escogidos te adoran sin cesar. De gratitud llenos y sus coronas de oro alrededor inclinan del cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de espíritus puros que hacen tu voluntad. Ante ti se postran, bañados en tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, Santo,
Santo, santo, santo, te adore todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dentro de este recorrido nos quedaría la coral evangelística, que se caracteriza, que se reconoce con mucha facilidad porque aparece algo nuevo. Hay alguna anticipación, ¿verdad? Pero de manera peculiar, de manera característica, de manera permanente, aparece algo nuevo, que es la introducción de lo que se llama el coro. Quizá habitualmente se diría estribillo, pero en los himnarios evangélicos dice coro. Con este nuevo tipo, la coral evangelística de Ira David Sankey, encontramos que hay, aparte de las estrofas, otra que se repite y a la cual se le va a llamar coro. Vamos entonces a Plainfield, ¿Cómo me podré salvar?, que por lo menos desde 1904 se conoce en España. ¿Cómo me podré salvar por la preciosa sangre? Paz con Dios te puede dar, solo esa misma sangre. A la rica fuente ve, pues todo aquel que cree alcanza por la fe, vida por la misma sangre. Cristo hizo redención por la preciosa sangre. Puedes alcanzar perdón por la preciosa sangre. A tan rica fuente ve, pues todo aquel que cree alcanza por la fe, vida por la misma sangre. La salud de Cristo está por la preciosa sangre, vida eterna Dios dará por la preciosa sangre. A tan rica fuente ve, pues todo aquel que cree alcanza por la fe, vida por la misma sangre. Por supuesto, la palabra salud aquí y en otros momentos se refiere a la salud del alma, a la salvación. Ahora, tenemos que ir ya reduciendo porque ya estamos cerca a llegar a la finalización. Hemos de pensar brevemente, pero hemos hablado de tipos musicales protestantes que llegaron a España, pero hubo música original protestante en España a partir de la Segunda Reforma. Algunos lo ponen en duda, como aquí Plaza Navas en un artículo, pero evidentemente la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Cuando empecé con la tesis encontré estos materiales y veía que había por lo menos 9 autores y 3 países, ya aquí estoy pensando incluso fuera de España, en todo el ámbito hispánico, en todos los países de habla española, 9 autores y 3 países. Pero cuando voy revisando y voy viendo y voy comprobando, encuentro que en esta zona de fechas, 1868-1924, hay por lo menos 22 compositores de melodías para uso de los evangélicos, distribuidos en 5 países. Hay algunas obras importantes y solamente les voy a mencionar algo muy breve, en este caso de Mateo Cosidó. Aquí tenemos encima de la mesa el primer himnario que él publica. Otros compositores que estuvieron asociados con, en este caso, con Juan Bautista Cabrera, que los tenemos aquí referidos.
Bueno, aquí simplemente el detalle que no quisiera pasar por alto. La plegaria por la patria que dijimos al principio, que era de Juan Bautista Cabrera, al trono excelso de tu piedad, etc. Es interesante notar que esa plegaria por España se canta con una música que se compuso ex profeso en España. En este caso, esta melodía era de José Piqueras y Cabanilles. Y otro dato interesante, es una de las pocas composiciones evangélicas que se canta fuera de España. Se canta también en Cuba, por lo menos. Se canta también, al menos, en Cuba. Sebastián Cruellas, que ya hablamos de él cuando mencionamos la música para las escuelas protestantes, y también él participó en otro himnario para niños, en este caso de Juan Bautista Cabrera. Pero quisiera, por dejar nada más en nuestros oídos, algo compuesto en España por un autor protestante, en este caso Felipe Orejón Garrido. Normalmente estas composiciones eran para llenar espacios vacíos, en este caso un himno nuevo, una música nueva, o a veces una melodía que era necesaria porque no había ninguna que nos encajase de la ya existente. Pero Felipe Orejón Garrido hace algo interesante, y es que para un himno que ya hay una música, en este caso alemana, él da como alternativa su propia melodía. En este caso para el himno que dice: Señor, heme en tus manos, dirígeme, probablemente del año 24. No. Sí. Vamos allá. Sin ti un solo paso quisiera dar, mi vida paso a paso te de entregar, sostengo tu potencia y de mi ser. Prefiero estar y Dios con agrado cerca escuchar a ti sea en el mundo y a seguir por profundo siempre seguir. Señor, en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años, mi guía sé. Bien, simplemente les enseño aquí para que vean de otros lugares, porque evidentemente el tiempo no iba a dar para mucho más. Pero también hay algunas tonadas anónimas de origen español. En este caso, la primera que quiero mencionar, solamente dos, es Madrid, pero esta tonada de origen español y para uso de los evangélicos se publica en Estados Unidos y posteriormente llegará a ser usada en España, después de ser usada en Portugal, por cierto, a partir ya de la Segunda Reforma, después de 1869. Quizá es más conocida por usarse para cantar esta tonada que se llama Madrid, Santa Biblia para mí, pero tal vez se cantó en primer lugar con este himno: Alma basta de gemir.
Mira a Cristo y vivirás. En el justo secador, sin reserva tu maldad, el Señor le condenó, porque tengas libertad. Mira, triste pecador, a Jesús tu Salvador. Si te entregas todo a Él, tú recibirás perdón. Hallarásle siempre fiel, pronto a darte salvación. Alma, ya no llores más, mira a Cristo y vivirás. Sin embargo, también comprobé que alguna tonada que se decía era de origen español, en este caso no lo era, era francés. Pero tenemos que parar aquí porque ya el tiempo es cumplido. Pero vamos a concluir de la misma manera que podía ser cuando en el siglo XIX, cuando en el siglo XX o quizá aún en la actualidad había una reunión en la cual se había usado un himnario evangélico, es decir, con un himno de despedida. Y por lo tanto todos podríamos cantar ahora con este deseo, Dios te guarde. Vamos a cantarlo todos juntos. Dios te guarde hasta volverte a ver, guíete su amor divino, guíete por su camino. Dios te guarde hasta volverte a ver, siempre fiel, siguiendo sus huellas, sirve a Cristo con amor y fe. Fervoroso, firme, sufrido, Dios te guarde hasta volverte a ver. Dios te guarde hasta volverte a ver. De sus alas al abrigo, no te venza el enemigo. Dios te guarde hasta volverte a ver. Siempre fiel, siguiendo sus huellas, sirve a Cristo con amor y fe. Fervoroso, firme, sufrido, Dios te guarde hasta volverte a ver. Dios te guarde hasta volverte a ver. De los males de esta vida, protección te es ofrecida. Dios te guarde hasta volverte a ver. Siempre fiel, siguiendo sus huellas, sirve a Cristo con amor y fe. Fervoroso, firme, sufrido, Dios te guarde hasta volverte a ver. Dios te guarde hasta volverte a ver. Por la bella bandera te cobije por doquiera. Dios te guarde hasta volverte a ver. Siempre fiel, siguiendo sus huellas, sirve a Cristo con amor y fe. Fervoroso, firme, sufrido, Dios te guarde hasta volverte a ver. Gracias a todos.
en la cajita esta. Gracias, Josué. Creo que ha sido un magnífico trabajo el que has propuesto. Probablemente tienes muchísimas más cosas que contar.